Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, tejiendo territorios de vida eterna, a decir interna, pero también externa y de contorno, o sea, en cristificación, en cristianización y en esa cristonomización, la cristonomía, o sea, el autor con el Padre Creador, en lo humano como criatura en la creación, en gracia de Dios, la familia sagrada, Padre Creador, Jesucristo Sanador, Salvador Liberador de los demonios, de los pecados, de todas esas alteraciones al orden natural, a la creación, a la obra perfecta creada por Dios que ha sido omnisciente, omnipresente, omnipotente, que lo es y lo será. Amén. Y el Espíritu Santo santificador que repliega esa llamada información, conocimiento e inspiración, que en gracia de Dios, pues hace un momento en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, en un atardecer ya por las vísperas, cerca a las 5 de la tarde, en campus en la provincia del Cartama, territorio Avia Yala, Laudato Si, pues hemos tenido la oportunidad de hacer la dimensión más profunda, o sea, la profundización en las dimensiones ambientales, planetarias y siderales, desde lo que nos permite en gracia de Dios ir haciendo, según la intuición, esa prefiguración, tejiendo de abajo hacia arriba, humildemente, porque no hemos tenido, como desarrolla la palabra de Dios hoy, en gracia de Dios invito amorosamente también a entretejer, junto con Escuela de la Conciencia Ambiental Fundación, con Amaya Fundación, que en gracia de Dios esta mañana temprano, en tres encíclicas, allí pues en la liturgia, en la palabra, en el Evangelio según San Marcos, que es la potestad que en gracia del Espíritu Santo por el bautismo, por la bautismación, en una comunión constante, ser humano con la humanidad y con la divinidad, obviamente aquí con la naturalidad, la terrenalidad, porque es el orden natural desde un orden sobrenatural, entre comillas, pero es el mismo Jesucristo que hace el empalme, el enlace, él es pontífice, sumo pontífice, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Aquí se rompió un poquito la lectura en el ciclo ordinario que llaman allí nuestra Iglesia Católica, que es el ciclo de los orden natural en el reino de Sion. Sí, orden natural en la perspectiva de lo que ha buscado Dios desde la antigua Jerusalén. Es ese adelantar el proceso de vida eterna, que es anémico, es el alma, es el neuma teológico, neumático, neumonómico, porque es el ánima para sutilmente conectar con Dios, con la divinidad, que es el autor de la vida, que tiene la voluntad y que le da la gracia a quien quiere. Y a veces nos hacemos los graciosos para darnos, entre comillas, en ese hedonismo gusto, para dar rienda a nuestra lógica que es tan limitada y basado en la percepción que es tan mínima. Por eso que mencionaba la conversión del hermano Pablo, ascendente, están hechos de los apóstoles, testimonios de vida eterna porque tuvo vinculación con la divinidad y está hablando es allá, que se los revela Dios y está en la palabra de Dios. Son acontecimientos que han ocurrido desde antes de él, prefiguraciones, visiones, revelaciones que hacía Dios a Moisés, a otros patriarcas, a Abraham y a todos los maestros. Y ahora con la iglesia sistematizados con los doctores de la iglesia, que más allá de la teología, que es la discusión lógica de la razón, es vincular desde la fe, experiencias de fe, y eso no es para discutirlo, como decía el padre Lurín en estos días. En eso que llaman principios, esa base ontológica o axiológica, en este caso epistemológica, pero hay que vincular la dimensión cosmológica y cosmogónica, o sea, las cosmovisiones, las cosmogonías de otras culturas. Cuando se desarrollaron las Sagradas Escrituras desde la versión eurocéntrica, proyectada hacia Vía Yala, estos territorios, se podría llamar como la conquista, la colonización, la desvinculación del territorio, desterritorialización, que es ese tejido entre lo humano, lo no humano, lo espiritual.
O sea, naturaleza, sociedad, cultura no son separados como en Occidente, es madre tierra. Y son espíritus todos interconectados con la matriz, y allá está el cosmos y siguen las dimensiones, que son allá los dioses, otras lecturas, que en última instancia toda esa armonización de conjugaciones armónicas genera, es una vinculación, podría uno decir sistemática, como un continuum dinámico, permanente, abierto, que es el todo y las partes, sus interacciones, sus retroacciones, o sea, todos los procesos de nutrición, más que alimentación, renutrición, que es realimentación, y circulación. Lo que en sistema se ha tenido como entrada, procesos, salidas, aquí son múltiples, y más que diversos y múltiples, están todos conectados, una trama vital, un avatar, pero que trasciende en lo biofilo, en lo biosférico, en lo bioestadístico y biomatemático y biomecánico que hace lo humano como artificial, para hablar esa intervención separando lo humano de la tierra, para decir que el hombre lo creó. Entonces, además de satisfacer en ese hedonismo los placeres, es la soberbia espiritual para decir que no es con Dios, o que son con otros dioses, politeísmo, o que son los hombres endiosados, porque pues hay un poder, entre comillas, político, administrativo, técnico, técnico-político, para dar órdenes, no para ordenar, en el sentido del orden natural. Como decía algún hermano originario que le preguntaba a William Estrada, sociólogo de la licenciatura de la Pedagogía de la Madre Tierra en maestría, que hizo el nivel de formación y dando para el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental a través del colectivo Proyecto Educativo Institucional Ambiental de la Universidad de Antioquia, colectivo PI Ambiental, una jornada de conceptualización con el CIDEA, Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, y con proyección al Sistema Nacional Ambiental, al SINA, que de ahí derrama la propuesta de técnica ambiental, que en asocio con el Ministerio de Educación Nacional sería la educación, pero juntando los dos componentes, educación y ambiental, daría educación ambiental, lo técnico y lo pedagógico. ¿Dónde está lo científico? Poca investigación. Por eso el proyecto educativo institucional en la construcción de base teórica en epistemología ambiental, que soporta este proceso de admisión ambiental universitaria, es decir, una unidad en la diversidad para la universalidad del ser ambiental. Es como si se fuera a mirar a Abadio Green en la licenciatura de Pedagogía de la Madre Tierra, que es de la comunidad Gunadule, Avia Yala, en territorio allá en Puerto Caimán, entre, se ha dicho acá también, en Colombia con los Tule, así lo han traducido, pero son Dule. Y en Panamá los Cuna también se han traducido así, pero son Guna, en San Blas. Aquí pues Puerto Caimán, y esa es la zona de Dabeiba, Antioquia, para allá. Pero esa conexión por el Océano Pacífico con el Urabá, ellos en su cosmovisión, en su cosmogonía, en su vinculación de la Tierra con otro, el abuelo Sol, la abuela Luna, toda esa visión allá, que en algún momento por allá hay teorías, hay modelos, hay desarrollos hechos, además de experiencias de vida, de manifestaciones de vida y de tradiciones orales que soportan de los mayores en orden tanto humano como de madre tierra y más allá, abuelos en el sentido de la relación cósmica. Por hacer una analogía, como en la fe cristiana es la estrella del oriente en el pesebre, para hacer ese repliegue de la familia sagrada, Padre celestial, Jesucristo, su Hijo unigénito, encarnado en María Santísima, Madre, que predestinada por Dios, una criatura como todos nosotros mortales, amén, el pueblo de Israel, a la familia Nahuín, ahí cerca en Belén, con la anunciación del arcángel San Gabriel, que ahí vincula a otra trinidad importante. San Gabriel por la preconfiguración de la vida, de la preconcepción, la maternidad, vinculada a Madre Dios, la Madre nuestra, pues, y de Jesucristo, y la Madre nuestra, mística, espiritualmente y antropológicamente, porque Cristo ocupó una espacio-temporalidad energética, o sea, es vivo, sigue vivo, encarnado en la cruz. Conexión con la divinidad, conexión con la humanidad, lo vertical y lo horizontal respectivamente, parado sobre la tierra. O sea, se
articuló en lo que llamamos coordenadas naturales, coordenadas sociales, coordenadas culturales, es decir, en la espaciotemporalidad energética del ser, las familias, las sociedades, las culturas según sus acervos, prácticas y costumbres, respetando los estilos de vida, o sea, los hábitos, el habitar, las formas de habitar y los hábitats, en ese caso, Mar de Galilea, Judea, pues todo ello, hasta venir acá a Jericó, los pueblos de Turquía y todo eso, Tarso, que hace referencia a Pablo hoy en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Marcos, con la visión de Pablo, que lo baja del caballo para enseñarle que es la kenosis, bajarlo de ese nivel, tocarle el oído para que la fe le abra la dimensión más allá de la ley mosaica, ahora la ley en Dios, que es el Shema, escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Es la Santa Cruz, esa es la síntesis. Y en esa síntesis perfecta que hace Jesucristo, en ese proceso de, de valoración del daño, que así se interpreta el pecado, el Shema, pero también no dar en el blanco. El primero es desde lo judío, lo segundo es del griego, y el blanco, ¿cuál es? Lo que llama el marco lógico allá, el target, planear, ejecutar, evaluar, o sea, planeación de proyectos, marco lógico de proyectos. Pero más que eso, como objetivo, no, sujeto-objeto, esa disyuntiva se rompe, porque no es materia y lo humano, que viene a ser, sí, lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Esa dicotomía bizantina clásica es trascendida con todas estas sintergéticas, todas estas dinámicas de trascendencia, esas visiones, pero entonces, ¿dónde, en qué nivel lo queremos mirar? Si es en el plano netamente terrenal, natural, pues la pseudociencia, el pseudopoder y el pseudoplacer, que era lo que ahorita se decía al inicio con los egos, el poder, el tener y el placer, que eso es antítesis, eso es anticristiano y eso es del enemigo, del adversario, del opositor. Y las sociedades han venido y seguirán si no se les hace esta transformación en gracia de Dios, según su voluntad, en su kairos, con las comunidades conectando los cárderis, pero ya el corazón colectivo de toda la humanidad, ya no individual. Individual en la singularidad para conectar su propio biorritmo, su cárderis, a través del amor, la misericordia y la compasión humana, que es la nueva enseñanza que le hace en esta tumbada del cabello Dios hablándole Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice Señor, o sea que lo reconoce como Dios, pero no sabía que le hablaba Jesús en particular. Y ahí viene no es novedad, no es una ruptura, no, es una continuidad, es un continuum. Cristo en su evangelio nos llama a ser evangelizadores en gracia del Espíritu Santo, por nuestra fe y por las experiencias de vida, los testimonios que hemos de dar. En gracia a Dios el de Pablo fue directo con la divinidad, pero para nosotros es indirecto, basados en una hermenéuticas progresivas, o sea, conjugaciones armónicas de procesos de metacognición, conocimiento del conocimiento, pero ya más allá del conocimiento humano no, es divinidad, o sea, es la sabiduría del Espíritu Santo, y viene lo empírico, 3 niveles de aproximación, o sea, que es tan válido lo oficial registrado por los guetos, las élites, los grupos, que aquí rompe, y ya venimos a lo axiológico, la ética, son las éticas, las moral, son las morales, porque entonces, en gracia de Dios soy morales, pero morales, ama allá, pero que es en la fe cristiana. Al final habrán de amalgamarse, de entramarse, de amornizarse en la misma, que es el amor, ley universal. Véanlo en Madre Tierra, véanlo en las diferentes cosmovisiones, cosmogonías, epistemologías, siempre el centro es Dios y es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la familia sagrada de Nazaret en nuestro caso, Jesús, María y José, Padre putativo de Jesús, José y esposo castísimo de María, en la figura que es la familia, que empieza con esa familia biológica, eh, la familia social, la familia cultural en unos niveles, pero con la maternidad de María Santísima que se encarna en la cruz, delegada en nuestro hermano Juan, apóstol y evangelista, que conecta, digamos, en estos días la prefiguración, el origen con el final, o sea, el alfa y el omega, antes, durante y después. Los durantes con Cristo, su pasión, muerte y resurrección, que es en los procesos que se avecinan ahora
en nuestra fe cristiana para la celebración litúrgica de la Semana Santa. Y ya que se mencionó la natividad, que fue antecitos, fue un preámbulo a esa conversión, ir preparando el alma, cada ser siendo para hablar en unanimidad, una sola alma, como decía Pablo en las cartas diversas que soportan Hechos de los Apóstoles, y hay otras referencias, pero estamos hoy congregando, gracias a Dios, 25 de enero del año 2023, en Pablo, pilar de la fe católica por la evangelización, el testimonio de vida y la interacción con los gentiles, porque siendo judío y muy leal, muy firme, muy consuetudinario con la ley mosaica, y en la práctica, y lo mismo, era llevar seres alejados del cristianismo, los paganos, los que llaman los gentiles, de otras prácticas, de otras costumbres, de otras tradiciones, otros acervos culturales, otras experiencias de vida, por lo tanto otras formas de conexión. Maravillosa la oportunidad porque el ejercicio del SEAON, Ser Ambiental del Orden Natural, que está en nuestro Seminario Ambiental del Orden Natural, parte de la lectura ambiental del orden natural. 3 oportunidades de esa formación ambiental planetaria cósmica, es decir, para un ser trascendental. Estamos hablando de ese en cursos de vida del orden natural. No son, por hacer la analogía de la antítesis, del anticristianismo, del ateísmo, que niega a Dios, que se autoproclama a Dios y que forma otros dioses, o esa polifonía, esa pluriculturalidad o pluriversidad o plurilingüística que se le asocia a las diferentes formas de percibir, de manejar, de valorar, que es de opinión, que es de sondeo, que es lo que están haciendo en esas cajas de resonancia con Workspace, Facebook, esto, todo, YouTube y otras redes sociales. Y en las redes sociales físicas directas, de la poca interacción humana que cada vez va quedando menos por la transhumanización, es decir, la tecnologización, la tecnología de los androids, que son los androides, esa robótica, esa cibernética desplazando el ser humano, acabando de hacer la fragmentación, la segregación, la escisión de alma, mente y cuerpo, que se tenía allí mente y cuerpo desde la Grecia por desgrecia, y en algunos casos sí se habla del alma y espíritu, pero sobre todo en las prácticas rituales y costumbres de comunidades originarias, África, Ubuntu, Abya Yala y todo esto, el Madre Tierra, pero también de Asia con el taoísmo, el confucianismo y de la India, el hinduismo. Todas esas prácticas y estilos de vida y formas de relacionamiento desarrollan o han tenido históricamente sus propios avances en sus contextos, según sus realidades, según sus necesidades. Pero en esta transculturización, transmigración, transhumanización que dio la globalización es una lectura lineal, prediseñada, o sea, calculada por el hombre, sin contar con Dios. En el mejor de los casos contando en la fe cristiana, pero cayó en la misma forma. Ahora, en la globalización económica, financiera, o sea, capitalismo. Y declarando el socialismo, el comunismo también anticristiano, o sea, también ateo. Y de ahí vienen múltiples derivaciones, como si Cristo se replegara en 1.000.000.000. No, ha sido un solo ser, de la persona de la Trinidad, todas un solo Dios verdadero, uno y trino, alma, mente y cuerpo, y todos vinculantes. No se puede comprender la persona humana, en gracia de Dios, que le da esa dimensión, esa profundidad, esa, no digamos categoría, ese estatus ponderado por Dios, privilegiado por Dios, porque es su voluntad al séptimo día que descansa, crea al ser humano, a la criatura humana, a la persona humana, a Adán y Eva, y empieza todo este proceso. No son teorías ni conceptos, ni ideologías, ni constructos, ni contenido, no, mis seres amados, ha sido, es y será todo un proceso de transformación de la cultura, pero uno comprende al maestro cómo ha de ser, y Pablo lo vivió en carne propia, como se dice, con toda la mente puesta para tratar de explicar, de congregando a estas comunidades diversas, gentiles, los creyentes, los descreyentes, ¿verdad? Gente que no ha creído, no ha escuchado de Dios, no ha conocido de Dios y no ha tenido la experiencia de Dios, o que por alguna razón, después de haberlo tenido,
de cierta forma relativa, en esa relativización que se habla de la pluricultural, la pluriversidad, los metaversos, por hablar más allá de los niveles intra, entre y supra, a los niveles de conciencia individual, como se decía en Escuela de la Conciencia Ambiental, individual, colectiva y cultural, como decir niveles regional, nacional e internacional, como decir profundidades de aproximación en la descripción, en la reflexión, que además del análisis multicausal, causas, medio, efectos, también sistémico, es decir, inferencial, el todo y las partes. Cómo llegar de lo universal, que es esa concepción mala vida de lo global en lo local para hacer un activismo, con ese ecologismo, sembrando árboles aquí para salvar a todo el planeta, trabajando en la educación del ser desde una lógica para salvar a toda la humanidad y conectar con toda la humanidad, y desarrollar formas, entre comillas, inteligentes que lo hacen los aparatos, sin el humano. Entonces eso no es ni cristiano, ni está en la creación, ni está en la impronta que tenemos en el alma, en el espíritu, en lo intangible. La anemosfera que habla Teilhard de Chardin, que se ve replegada, sí, en la inteligencia vía on, voluntad del Padre Creador, la inteligencia que en gracia de Dios administra la Santísima Virgen María y se repliega dones, gracias y talentos por cada ser, siendo miles y millones de seres que en gracia de Dios hemos sido, somos y habrán de ser. No consideramos que tenemos una vida larga, no, muy cortica, pero mi Dios tiene toda la paciencia, toda la oportunidad y toda la libertad de hacerlo eternamente, alma y cuerpo. Siempre, por siempre, porque es santo, santo, santo. Entonces, así se ponderaba en Israel, en el escaso lenguaje y riqueza de vocabulario. Entonces eso decía Fray Alejandro Tobón en la meditación de la palabra de hoy y ayer en la Sagrada Eucaristía, que por ese escaso lenguaje se utilizaba mucho el polisíndeton, o sea, la exageración, porque en paisa decimos pequeñito, ¿no? Un pequeño, un niño pequeño. Un grandote, no, grande. Y lo mismo santo, para decirlo que es muy santo, bastante santo, santísimo, no tiene esa palabra, esa exageración, esa hipérbole, no, esas figuras no. Eso es muy de España, de la construcción del lenguaje español, que es lectoescritura, lectura y escritura, es parte, entre comillas, que usaron en las cruzadas con las mismas formas de colonización, de vinculación de la religión, bueno, pero ya que se menciona la orden de los carmelitas descalzos, porque los otros tenían botas, antes de Simón Scott y que se apareciera la Santísima Virgen en el Monte del Carmelo, donde estaban las prefiguraciones del profeta Isaías. En gracia de esa experiencia de vida, testimonios de vida y de vida eterna. Es que seres que lo más cercano a la divinidad, siendo humanos, como Cristo, que tiene en gracia de Dios la excepción allí porque es el puente entre la divinidad y la humanidad a través de la territorialidad, o sea, en este caso la tierra, porque no hemos habitado la luna o que se diga que Cristo estuvo en la luna o en Marte, no, a Marte, sí, a Marte siempre, porque Dios te ama desde que antes te creara, lo mismo a mí y antes de que le creyeras, lo mismo yo antes que le creyera. Y uno todavía tiene una fe muy débil. Pedimos a Dios no aumente la fe, como le decía Pedro, en nombre de los apóstoles. Hoy precisamente el Evangelio habla de 11 apóstoles, no estaba el 12, porque en esta semana que hablábamos, ¿quién pierde? Se condena, hablando del demonio, o sea, el enemigo, el adversario, lo opuesto al bien, al bien vivir, a las bienaventuranzas, al correcto orden natural, a la derecha de Dios, el otro que se opone, no es porque sea a la izquierda, como la mano izquierda que no sepa la derecha, lo opuesto, la unidad de contrarios, no, son incompatibles, porque es el amor, congregación y es la trascendencia, vida eterna, y el otro es todo lo contrario, es división, es extinción y es muerte eterna, ¿para qué la bando tira? Quienes estamos en este momento gravitando en la mitad, en ese proceso de purificación, apenas vamos saliendo del orden natural para entrar al orden intermedio, meso, transicional, que el purgatorio, de esta muerte corporal pasar. Por eso Jesucristo resucitó, bajó a los infiernos, pero
después de su muerte, al tercer día. Amén, es nuestra fe. Y eso permitió que ahí conociera el infierno, conociera los pecados, o sea, el ser humano en todo. Un escáner, todo su corazón, por dentro, por fuera, sus entornos, contornos, todo, al derecho y al revés, en lo micro, en lo macro, en el aquí y en el allá, en el ahora y en el después, todo, espacio temporal energéticamente conectado, en prefiguraciones que escapan a la imaginación. Quienes han logrado el testimonio, si es permitido, si es permisible, si es viable para Dios en su voluntad, lo deja revelar, lo deja manifestar, lo deja proclamar, si no, no. Y lo hace en determinado momento. Casi siempre es póstumo, como el Papa Benedicto XVI, que vienen ahora con los cismas, respetuosamente los cismáticos, que quieren dividir a Dios en 1000 pedazos, que era lo que decía la carta a los hebreos en estos días, que la gente quiere tener un Cristo a su manera. Entonces miles de millones de Cristos al gusto del cliente, al gusto del consumidor, al gusto de la sociedad de mercado. Eso es soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional, y con todo el amor del mundo lo que venimos haciendo, anacronismo, ya no solo ambiental, sino planetario y celestial. Antagonismo, porque es fuerzas de contrarios excluyentes. Son mutuamente excluyentes, Dios y el enemigo. Si Dios es amor, no es Dios dinero, que se ha convertido en un fin. El hombre lo ha convertido en un fin, dejó de ser un medio. Es una energía que no es. El hombre le dio el valor, entre comillas, en la economía un oikos, solamente mirando como bienes y servicios en una cuenta de tienda, una operación contable, entrada por visualidades como cosas. Y ahí colocan al ser humano una cosa, un recurso, algo físico. Seres amados, alma, mente y cuerpo. Se insiste, porque son tejidos. Estamos hablando de sobreponer capas sucesivas para hacer la preconfiguración de los trompos que hemos venido tejiendo, los diferentes movimientos. De plano, pero ya es en cuerdas, ¿te acuerdas? En fractales, resonancias mórficas, cosas que están. Por decirlo así, la palabra de Dios proclamada en Galilea está aquí, a través del Espíritu. La Eucaristía que celebró nuestro Señor Jesucristo en la última cena está aquí, es la misma Eucaristía. El efecto en la fe, la confianza y la esperanza sigue aquí. Solo que esa tríada, cuando ya no se materializa, se lleva a cabo, cuando ya sucede, es porque ya es santo. Entonces ya no tiene que hacer proceso de santificación y deja de ser terreno. Esa es la libertad que ofrece Dios en el amor, para hacer felicidad. Vivir en felicidad, ser felicidad, más que hacer. Y paz, ser paz, shalom. De entrada, proceso y salida, Jesús siempre ese era el lenguaje, shalom, judío, que hizo todo el proceso, dándole plenitud a la ley. Y más allá de la ley, que era donde estaba rayado Pablo, viene la profundización, no, mi Señor, amor, misericordia y compasión. El MAC, misericordia, amor y compasión de nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces en la cristonomía es pintar de rojo, desbordando de amor, como dice Fray Alejandro Tobón, que estamos con los carmelitas descalzos, en los seglares, en los laicos. Es ello, llenando todo de rojo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, Cristo interior, el del otro, igual, y en los contornos, en las conexiones, todo se pliega de rojo, para que entonces esos temas de el ecologismo, ese esnovismo, y amorosamente ese estupismo, porque eso a qué lleva. Sembrar arbolitos acá, vea, pinos. ¿Para qué? Es exótico, no es nativo, tiene sus dificultades, y eso no, fuera de que trae flujos migratorios de aves que van desapareciendo. Se van desapareciendo los nativos frutícolas, bosque seco tropical, ceibas, otras cosas, hurapanes, bueno, eso también traído, pero otras
especies que sí son de acá, Guayacán, también semillas que se han venido trayendo, pero que se han ido adaptando en miles y miles de años. Los abuelos, así lo dicen la comunidad originaria, los abuelos llegaron primero, árboles, minerales, agua, aire, los vegetales, los animales, y después allá el hombre. Bueno, todas esas generaciones sucesivas o transhumanidades desde esa perspectiva. Pero mire, es natural, es social, es cultural, es todo imbricado ahí, no es transhumanístico en el sentido de tecnología. La pregunta es, ¿se es sustentable? O sea, ¿se puede garantizar el bien vivir, la perdurabilidad del planeta, la trascendentalidad del planeta con otros abuelos, abuelas, o sea, la conexión en esa cosmovisión, en esa cosmogonía, sin dinero? Por supuesto que sí. Sin asuntos materiales, por supuesto que sí. Desarrollos que dañar los minerales para fabricar artefactos como estos, tecnologías celulares, todo eso, disque para conectar. No, el criterio ahí, el interés y el fin es dinero. Y le ponen de apellido, sí, el énfasis social, el énfasis humano. ¿Usted es creyente? Ah, sí, no, el catecismo, la iglesia. Entonces la gente empieza a acuñar a punta de adjetivos, de discursos, pero no de cursos de vida. Y aquí es donde se rompen los procesos de vida, porque es romper todo ese esquema tradicional de la desformación, porque no es alineamiento, uniformación, o sea, una línea de punto, cartesianismo puro, Comte, y allí Descartes, y Manuel Kant, no, es la lógica, la razón pura. No es solo la escuela de Frankfurt, tiene aportes en la estética, en la hermenéutica, en las diversidades, las que llaman ahí libertades, pero es de la razón. No es que están hablando de la libertad en Dios, la libertad de Dios, la libertad para dar gloria a Dios, dar gracias a Dios por todo y hacer todo como una ofrenda de amor a Dios. Eso es muy distinto. Eso es conectar con la divinidad, ser siendo testimonio de vida eterna toda la humanidad, como es la ambición de nuestro Señor Jesucristo, y es el mandato en la evangelización. Primer proceso para hacer ya la concienciación, la conexión ambiental, la conexión planetaria y la transformación del Cersus hacia allá, a replegar. Y por tanto, lo que deriva de esta construcción de base teórica en epistemología ambiental, ya está el diseño en su corpus, teoría, método y praxis, ya están las redes sociales, la red de conformación. Dios mediante, en estos días vamos a empezar a hacer ya el despliegue, invitándolos amorosamente, aunque ya lo hemos venido haciendo, habríamos de estar ya avanzando en el tejido, pero no hay afán. Dios pone en su corazón, según su kairos, su voluntad, cuando sea, en cada ser, algún día ha de conectar, quizá con nosotros, quizá con otros seres, quizá después, o quizá no, si es la voluntad de Dios también que el no humano ocurra, o lo no humano ocurra, ¿sí? Porque es que la criatura, miles de millones de seres caprichosos, todavía muy miopes. Si Pablo perdió la vista para poder tener una visión de lo eterno y le permitieron narrarlo, contarlo y propagarlo, ¿cuántos habrán tenido ese testimonio y no lo han hecho, no lo han podido hacer? Lo han querido hacer atravesando el purgatorio y no han podido. Y se viene todo ese repliegue, no, todavía no. En el momento de Dios, en el kairos, en su condición de modo, tiempo y lugar, su forma, se hará para quienes Él quiera. Amén. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.